Vamos a subir a nuestro segundo invitado, Fabián, y don Juan Ya, Carlos Claret Paul. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches, un gusto tenerte en el programa. Te pedimos, sí, un poco de disculpas, nos atrasamos un poco en la hora que teníamos pactada, pero se nos tornaba interesante también la conversación y me imagino que también dentro de eso querías opinar también. me Buenas imagino. noches, Jessica, Víctor, gracias por la invitación. Iba escuchando con atención también a Marisol. Con Marisol ya he coincidido también en otros debates, así que Ya. ya lo conocíamos, pero siempre es grato escuchar también a quienes tal vez desde una lista de partido en su caso, yo voy de independiente, tratamos de luchar por un mejor país. Así que en ese sentido igual tomé harto apuntes de lo que ella decía porque no deja de ser significativo. Evidentemente hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero es parte de, digamos, de las reglas del juego democrático. Así que sobre todo gracias a ustedes, Jessica, Víctor, por este espacio, porque como les decía, bueno, y algo también dijo Marisol, de que no son muchos los espacios que tenemos aquí en el distrito para poder profundizar, conversar, encontrarnos. Siempre se hace con un pago bastante alto de por medio, así que particularmente para quienes ni siquiera tenemos el aporte, digamos, anticipo de parte de un partido político, se nos hace aún más empinada la cuesta para llegar, digamos, tanto para haber llegado a la papeleta, yo tuve que juntar firmas para llegar a la papeleta y ahora en Claro. tiempos de campaña aún más difícil. Así que, pero estamos bien a pesar de todo, intentando prevalecer frente a un escenario bastante difícil, pero confío en la sensatez de la ciudadanía. Oye, Juan Carlos, en ese sentido, de verdad, yo te he visto caminar por las calles de Río Negro, yo te he visto recorrer las calles de Río Negro, quizás, obviamente tú no me has visto a mí, pero sí te he visto. En tiempos de campaña. No, sí, 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 o sea, absolutamente, y eso que quede claro, y ¿A de él te verdad referías? que me gustó mucho esa actitud, dije, mira, este chico bien, o sea, estaba poniendo mucho empeño porque claramente sabemos, y es lo que hablamos también con el tema de Marisol, la cancha hoy día está dispareja bueno, para todos los candidatos siempre ha sido dispareja, pero en el tema de los constituyentes, por Dios que hoy día se nota cuando queremos como figuras como ustedes, figuras nuevas, con ideas nuevas, con un concepto de país distinto también puedan llegar a esta convención constitucional, puedo ser constituyente. Es que, bueno, Oye, igual ir a Río Negro para mí tiene otras connotaciones porque es volver al Claro, nido. Yo, mis primeros años de vida fueron en Río Negro. Mi mamá estuvo desde el 84 hasta el 94 en Río Negro. Estuvo primero en el hospedaje de don Ñinco Laborde en su momento, después estuvo en las tres torres que están ahí en la entrada de la Torre A, si no me equivoco, sí. ahí en la entrada de Río Negro. bloc, Así bloc. que mi papá, profesor en el JTM, igual que mi madrina, Cristina Azócar. De hecho, yo iba a alojar a la casa Profesora, saludos. donde la abuela Dorila, la mamá de mi madrina, De íbamos a Cristina. comprar donde Don Hugo, ahí en el Anita. Así que, de verdad, Río Negro para mí es un nido. Entonces, para mí, volver a encontrarme con vecinos, con familiares, es muy significativo. Y por lo mismo he ido con gran esmero, digamos, a recorrer Río Negro. Evidentemente, desde que se suspendió la campaña, ya no se puede hacer. Entonces, pero espero después del 29 retomar con todos los cuidados de por medio. En mi caso, yo tengo un hijo de 11 años que tiene una enfermedad Mm, crónica y que el tratamiento es inmunosupresor. Entonces, nos tenemos que cuidar no solo del coronavirus, sino también de un resfrío. Entonces, es otra traba que hay que enfrentar, que es el tema del cuidado, de evitar los contagios, de evitar ser un vector del virus. Así que en ese sentido sí. me sumo a la rabia cuando vemos a otros candidatos, digamos, incumpliendo, digamos, las medidas sanitarias. Así que en ese sentido, el llamado a todas las vecinas y vecinos de Río Negro es a cuidarnos, porque es la única forma, digamos, no solamente de evitar el contagio, sino también de evitar más muertes y dignificar el trabajo de los profesionales de la salud, que por un lado los aplaudimos, pero al otro lado le faltamos el respeto, digamos, faltando las normas sanitarias y el cuidado mutuo. Así que apuesta a un Chile distinto donde nos cuidemos entre todos. Así que en ese sentido, ir a Río Negro, como les mencionaba, para mí tiene ese significado y voy con mucho cariño, voy con mucho pulso a enfrentar este escenario que es difícil, pero que no es imposible. Bueno, Así. tu presencia, Juan Carlos, enorgullece al rionegrino, po, que tenemos un representante constituyente. Así que dentro de eso te voy a hacer la pregunta clave, ¿no es cierto? ¿Apruebo o rechazo? ¿Qué fue? Apruebo. Apruebo. De hecho, yo soy de la idea de que cada generación sea consultada para saber si es que quiere o no hacer una nueva constitución y por una razón bien sencilla. Uh -huh. Particularmente, y es lo que veo en las generaciones más jóvenes, que siempre hay
hay un cuestionamiento a por qué yo tengo que obedecer a las normas que otras personas se dieron antes y que ni siquiera me han consultado. Yo creo, y esto lo vengo sosteniendo, digamos, desde que estaba en mi primer año de universidad en la carrera de Derecho, que es importante para que las normas del juego sean cumplidas, que entonces sean consultados para todos, digamos, que tenga el asentimiento, la legitimidad de todos los ciudadanos. Yo creo que eso es sensato, creo que tiene que ser algo periódico, no solamente que sea fruto de un estallido social, sino que tiene que ser y de hecho yo creo que para mí este es el principal obstáculo que vamos a tener los constituyentes que resultemos escogidos, porque en lo personal como ya estudiante de Derecho, como abogado, mi intención, digamos, es que, o principalmente, digamos, el principal desafío es lograr traducir los mecanismos, los valores, los derechos sociales que se consagren en la Constitución, lograr que se traduzcan en la vida cotidiana de cada uno. El problema que hemos tenido durante décadas es que la Constitución que todavía está vigente funcionaba como una camisa de fuerza a los cambios que eran necesarios. Había que subir el sueldo mínimo, inconstitucional. Había que permitir, no sé, que el litio fuera gestionado por empresas chilenas, inconstitucional. Entonces la Constitución fue como una camisa de fuerza para hacernos cargo de los cambios y al mismo tiempo hizo que el Estado... Inconstitucional. Y el segundo también fue declarado inconstitucional. Claro. Entonces, la Constitución opera como una camisa de fuerza que evita, digamos, que la discusión se dé. Incluso el Tribunal Constitucional puede evitar que un proyecto se discuta en el Congreso. Entonces, yo creo que eso ha terminado desembocando que el Estado llegue tarde, llegue mal y sobre todo, y yo creo que esto es lo que es el principal desafío, no sea capaz de anticiparse a los problemas. Ustedes saben que los científicos desde hace por lo menos una década venían diciendo la gran amenaza para la humanidad no van a ser las bombas nucleares, sino que van a ser las pandemias. Y ustedes vieron al Estado de Chile escuchando a los científicos, vieron al Estado de Chile anticipándose, generando una industria de vacunas, una industria de ventiladores automáticos. No, el Estado siguió preocupado de su mirada cortoplacista y eso no es casualidad. Que la Constitución sea una camisa de fuerza, que llegue mal, que llegue tarde, que al mismo tiempo no sea capaz de anticiparse a los problemas, obedece a un diseño constitucional. Y por lo mismo, ahora que tenemos una oportunidad para redactar una nueva Constitución, yo creo que el principal desafío ciudadano, o sea, de la vecina y del vecino que nos está escuchando, es que sean capaces de escoger a los constituyentes que tengan perspectiva de futuro. Porque la constituyente no puede ser un espacio para darnos gustitos personales, para decir, miren, yo tenía razón. Tiene que ser un espacio donde podamos tender puentes, conseguir mayorías y al mismo tiempo diseñar instituciones que, por un lado, aterricen los derechos sociales en la vida cotidiana de los ciudadanos y al mismo tiempo no sea una camisa de fuerza para los problemas del futuro. O sea, la otra vez igual lo conversaba con gente allá en Río Negro, donde, de hecho, por ejemplo, hay cosas que el mundo está cambiando rápidamente y nosotros acá en Chile seguimos discutiendo temas del siglo pasado. Por ejemplo, Estados Unidos en este momento, ahora, este año, está vendiendo el espacio exterior, lo está privatizando a SpaceX, a otras empresas, y nosotros ¿dónde estamos? China tiene un proyecto minero en la Luna, o sea, ya China no tiene la mirada puesta en el planeta Tierra, sino que está poniendo la mirada en la Luna. Y uno dice, esto parece ciencia ficción. No, son temas que se están discutiendo hoy día, en este momento en el mundo, pero nosotros estamos con una mirada que no nos permite hacernos cargo o hacernos partícipe de la discusión mundial. De aquí al 2028 se espera que el 50% de la fuerza productiva del país sea reemplazada por máquinas. Es cosa de ir a los supermercados grandes, en Osorno, al Home Center Sodimac, por ejemplo, que ya las cajeras están empezando a ser reemplazadas por cajas automáticas, donde ya en vez de 10 cajeras hay solamente una. Esa tendencia se espera que de aquí al 2030 ya reemplaza el 50% de la fuerza productiva del país. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Los datos ya los tenemos hoy día y estamos dando la discusión, nos estamos anticipando a un problema del futuro y de un futuro que ya está ocurriendo en muchos países en este momento. Lo cierto es que seguimos todavía con una mirada cortoplacista y lo importante de la Constitución, si que queremos que la Constitución nos lleve al desarrollo, nos lleve al futuro, es que sea capaz de, con imaginación, anticiparse, digamos, a los problemas venideros. Y en eso no veo ni a la discusión constituyente ni a la discusión presidencial poniendo los temas del futuro sobre la mesa, sino que veo peleando, digamos, por
por quién, digamos, tenía razón en un tema pasado en vez de sentarnos a mirar el proceso del futuro. Y es por eso que decidí comprometerme, porque es importante no solamente tener claridad de propósito, o sea, de decir yo quiero esto, sino que también hay que tener herramientas y hay que tener técnicas para saber cómo conseguirlo. Porque vuelvo a insistir, la constituyente no puede ser un espacio para darnos gustitos personales. Si ocurre eso, la oportunidad habrá sido desaprovechada y eso literalmente va a costar muchas vidas. Así que en eso yo no estoy para eso y por eso decidí comprometerme y no ser un espectador de este proceso. Oye, primero, antes que continúe, te voy a poner pausa un ratito, de verdad que me encanta, porque una tiene la claridad de la idea y otra es como que te preguntas solo y te respondes solo y me encantó esa forma, y por eso es como súper rápido, a raíz de una pregunta y vas sacando otra y de verdad que me encanta esa personalidad. Pero me van quedando como algunos puntos sueltos y no porque estuviera en contra de ni nada, pero creo que tienes mucha razón cuando decimos que Chile estamos discutiendo temas del siglo pasado y estamos muy, muy atrás. Muchas veces nos vendieron esta imagen de país desarrollado, los jaguares, y no lo somos, y no lo somos. Y esa es una realidad cuando tenemos la posibilidad de salir de nuestra frontera y ver el avance que hay en otros países. Primero, yo creo que a raíz de la pandemia fue la primera vez en que personas como nosotros, y en eso yo me incluyo, que no somos del mundo de la ciencia, descubrimos el poco presupuesto que había a nivel nacional para el desarrollo científico, que era absolutamente nada. Entonces, claramente nunca nos pudimos anticipar a este tema. ¿Perdón? El 0,4% del presupuesto se gasta en ciencia y tecnología. Efectivamente. Entonces, de verdad que nos fuimos preocupando de estos temas a raíz de esta pandemia y supimos que el presupuesto nacional era sumamente poco para el trabajo y el desarrollo científico, qué sé yo. Antes de entrar en todo el tema de la Constitución y lo que nos lleva, yo quiero también hacer mención a tu historia como rionegrino, ya los primeros pasos, y decir y que eres hijo de una persona que yo recuerdo, la conocí, Beatriz Paul, así es que también enviarle un cariñoso saludo a Beatriz también. Bueno, ella fue más conocida con mi madre, absolutamente, pero yo me recuerdo muy chiquitita, pasaba a conversar y conversar. pero si se conocían, recuerdo el tiempo que vivían en los departamentos. Nosotros ya teníamos un negocio en la esquina cerca del túnel también, así es que lo recuerdo con harto cariño a Beatriz Paul, así que enviarle también el cariño y saludo a los que se están sumando, la gente que nos está viendo también. Y por otro lado, don Pedro Ojeda, que él ha tenido siempre la camiseta puesta por su liceo JTM, y de verdad que yo lo felicito y lo destaco por eso. Es un hombre que de verdad siempre ha tenido la mirada en el desarrollo del liceo JTM y por eso, y también ha causado polémica y lanza sus declaraciones y obviamente y con la claridad que siempre ha tenido por el desarrollo del liceo JTM. Y además está decir también por tu madrina, Cristina Azócar también, que también una excelente y destacada profesora de nuestro liceo JTM, así es que obviamente destacar tu núcleo familiar y tu nexo que tienes hoy día con la comuna de Río Negro, Juan Carlos. De verdad que felicitarte, para mí son grandes personas, son admirables absolutamente, así es que eso. Ahora me voy al tema de la Constitución, es que me hablaste tanto que... Pero me voy al tema de la Constitución. Una pequeña reseña, ya, vale. Yo creo que, y es lo que comentábamos un poco con Marisol antes, el diagnóstico de Chile está como casi, como que todo lo hemos visto, el diagnóstico de Chile. Tenemos problemas en general en educación, tenemos problemas de pensiones, tenemos problemas en el área de salud, ¿cierto? Y muchas veces, como tú mismo planteas, la excusa fue decir, no, es que es anticonstitucional, que no está dentro de la Constitución, y efectivamente yo creo que eso ha sido más la excusa de los políticos que han estado por mucho tiempo para no provocar los reales cambios que necesitaba la sociedad, porque hay muchos temas que yo creo que van a tener que seguir esperando por varios años más. Quizás tenemos proyectado esta constitución 2 años y medio, me parece que la tenemos proyectada para que estuviera. Yo creo que de verdad el plazo va a ser corto todavía. Y vamos a tener 2 años y medio, 3 años, 4 años más esperando a la gente por solución. Entonces, de pronto hay temas
que para mí, y no sé si estás tú de acuerdo con eso, había mucho hoy día de voluntad política para poder hacer cambios en esos temas. Eso. Mira, yo creo que Dentro, aquí es importante que... ¿Me escuchan? sí, 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 te sí. escuchamos, dale. Súper. Es que justo se me pegó, por eso no... ¿Alcanzaste a terminar, Jessica, o te interrumpí? No, no, sigue no. Sí, si en el fondo Ah, ya. es Es eso que como el contexto. ¿Por qué no se, si faltaron hoy día hacer cambios hoy día, si tenemos como el diagnóstico claro de lo que está pasando? ¿No crees tú que también faltó voluntad política hoy día y no solo decir siempre, oye, es culpa de la Constitución? sí, yo creo que han confluido varios elementos. Por una parte, es cierto en algunos temas que la Constitución operó como el principal obstáculo. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, la discusión sobre la sindicalización por rama para que los trabajadores de un mismo gremio puedan reclamar, digamos, y negociar las condiciones laborales para todos los trabajadores del mismo rubro productivo. Y eso fue inmediatamente por el Tribunal Constitucional sacado de la agenda legislativa. Entonces, hay un proceso, digamos, hay una traba, un obstáculo que es constitucional y creo que eso es ineludible. Pero por otra parte, también es cierto que ha faltado voluntad política para hacer los cambios. Voluntad política, que dicho sea de paso, existe cuando les conviene. Lo perdí. No, Yo esto es un sigo. boicot. A ver si nos va a conectar Vamos a esperar nuevamente. si se pueda volver a conectar, Juan Carlos, porque de verdad que la conversación está sumamente Sí, interesante. Vamos a ver si creo que volvió inmediatamente. Sí, volvió. Espérame. Ahí sí, Volví. volvió. eso. Exacto. Te habíamos perdido. Sí, la conexión a internet parece que está un poco inestable, pero no se preocupe, sé que estamos. Así que, Ya. como les mencionaba, por una parte hay un bloqueo constitucional en los temas fundamentales, sí, eso es verdad. Pero hay otros temas en los que sí se pudo haber avanzado y en los cuales no hubo voluntad política. Por ejemplo, estoy pensando en el postnatal que salió en el gobierno de Piñera 1 y que se venía discutiendo ya desde la primera década del 2000 y simplemente no hubo voluntad para hacerlo. Pero ¿dónde sí ha habido voluntad? Por ejemplo, cuando cuando conocimos estos casos de corrupción de la política, de financiamiento ilegal de las campañas, Michel Jorrat, que era el director del Servicio de Impuestos Internos, ustedes saben que para que la justicia pueda investigar los delitos tributarios, se necesita que el Servicio de Impuestos Internos se querelle. Si no se querella, la justicia no puede actuar. Y Michel Jorrat, que era, estoy hablando en el segundo gobierno de Bachelet, el jefe, digamos, del Servicio de Impuestos Internos, se iba a querellar. Y cuando el día que presentó la querella, lo sacaron del cargo y Sí. pusieron a otra persona como director del Servicio de Impuestos Internos. Y lo curioso es que ese es un puesto de confianza del gobernante de turno. Y cuando cambiaron al director del Servicio de Impuestos Internos, se retiraron las querellas, no se presentó ninguna querella más. Y curiosamente, cuando asume el segundo gobierno de Piñera, lo ratifican en el cargo, cosa inédita porque es un cargo de confianza. Entonces, y curiosamente desde entonces no ha habido ninguna querella. Entonces, evidentemente, falta voluntad política y esa voluntad política sí ha existido para cuanto conviene, digamos, para evitar, por ejemplo, la justicia. Y yo creo que esa postergación en las urgencias ciudadanas es lo que ha terminado desembocando en el estallido social. O sea, cuando, por ejemplo, hoy día, a raíz que el presidente perdón, estoy mutro hoy día, acuda al Tribunal Constitucional, la oposición dice, bueno, vamos a acusar constitucionalmente al presidente de la República. Y curiosamente que, claro, ahora sí hay votos para acusarlo constitucionalmente, pero en situaciones anteriores, por ejemplo, con todas las denuncias de violación de derechos humanos, la oposición tampoco es que quiso cuadrarse, digamos. Entonces nos damos cuenta de que el Congreso Nacional opera no en virtud de las necesidades de la ciudadanía, sino en virtud de cómo peinarse los bigotes, digamos, para distribuirse el poder. Y eso yo creo que incumbe directamente en lo que es el proceso constituyente. Porque una nueva constitución, ¿cuál es el sentido de una nueva constitución? Es distribuir el poder de un país. Es decir, si vamos a tener un Congreso uni o bicameral, es decir, que tenga dos cámaras o solo una, de cuánto es el mandato presidencial, cuáles son las atribuciones de los poderes del Estado, eso es materia constitucional. Entonces, cuando
cuando nos damos cuenta de que el Congreso y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial pueden ser impermeables a las necesidades de la gente, es que eso obedece a un diseño de nuestras instituciones que se origina en la Constitución. Por lo tanto, es importante que desde la Constitución nazcan nuevas formas de nuestras instituciones. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, yo como independiente, voy de independiente porque a mí no me representa ningún partido político de los hoy día existentes. ¿Eso significa que yo como independiente estoy contra los partidos políticos? No, no estoy en contra de los partidos políticos. De hecho, como constituyente yo quisiera que los partidos políticos del futuro tuvieran más transparencia, más probidad, mejores reglas del juego, porque cuando hay partidos que reconocen que son financiados por el narcotráfico y no pasa nada, yo digo aquí tenemos un problema serio. Entonces necesitamos que los constituyentes que usted vecina, usted vecino, escoja, sean capaces de diseñar instituciones. Por eso cuando usted toque la puerta a un candidato a constituyente, no solo pregúntele por si quiere mejorar las pensiones, por si quiere mejorar la salud, por si quiere mejorar la educación. Pregunte también por cómo lo van a hacer, porque si el candidato constituyente no le dice, mire, tenemos que pensar el régimen presidencialista, tenemos que repensar el Congreso Nacional, tenemos que repensar el Poder Judicial, tenemos que repensar el Ministerio Público, la Fiscalía, ese constituyente no tiene claro de cómo conseguirlo. Entonces, yo creo que ahí es importante que en este tiempo de suspensión de las campañas, la gente se pueda informar para que el próximo 15 y 16 de mayo la gente vote informada, porque esta elección es tan importante que no puede ser al azar. No puede ser que llegue a la urna y diga, chuta, no conozco a ninguno, voy a votar por este porque me suena o porque lo vi más en los letreros. Tiene que ser algo importante. Esta elección es la madre de todas las elecciones que vienen. Entonces, por eso es importante. Ahora, la gente podría decir, pero que a mí lo que diga la Constitución ni me va ni me viene porque yo solamente me dedico a trabajar. Pero, por ejemplo, la seguridad, los impuestos, el que un municipio tenga o no tenga recursos, que un alcalde tenga o no tenga atribuciones para solucionar sus problemas, para pavimentar una calle, son temas también constitucionales, porque que un alcalde pueda pavimentar una calle es una atribución que le damos en la Constitución. Si no está ahí, el alcalde simplemente no lo puede hacer. Entonces yo creo que ahí es importante que no pasemos de largo frente a esta elección porque es demasiado importante. Yo en eso concuerdo. Ahora, yo creo que cada ministerio y hay ordenanzas y hay trabajos que se han ido haciendo y se han podido avanzar en algunas materias. En el caso específico, hoy día los alcaldes sí, afortunadamente, pueden pavimentar una calle, afortunadamente, porque hay normas que te lo permitan, y circulares que te lo permiten, y hay cosas que sí se han ido haciendo. Hoy en el tema de la independencia, que es lo que hoy día tú te planteas como un candidato independiente, hay varios comentarios de la gente en ese sentido, y nos dice que hay buenos candidatos independientes a lo largo del país, pero también plantean la dificultad para abarcar los distritos. Hoy día el distrito 25, que es específicamente el cual tú te estás postulando, es un distrito también bastante amplio. Entonces ahí ya se provoca esta cancha dispareja también con el tema netamente de recursos, y también nos plantean que el solo hecho de la independencia no garantiza probidad, ¿ya? El ser humano fue independiente porque como seres humanos fallamos muchas veces independientemente del color político, sino que fallamos a nuestros principios, traicionamos a veces nuestros principios, dicen, solamente por la condición de ser humano y no por estar o no afiliados a un partido político. Entonces, igual, no solo el hecho de ser independiente plantean el que haya una probidad o transparencia al momento del trabajo. Oye, espera un poquitito, yo quiero opinar con respecto a eso un poquito. Hoy día, Juan Carlos, tanto Jessica como yo vamos como candidatos independientes, vamos sumados a una lista, ¿no es cierto?, esta lista de Bópoli. En mi caso particular me llevan bajo ciertas condiciones. Una de las condiciones es que yo no apoyo abiertamente a ningún alcalde, ni el que viene ¿no es cierto?, nuestro lado, en este caso centro derecha, no voy a votar ni lo voy a promocionar. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos un tema, desde mi punto de vista, ya tenemos un tema de probidad. O sea, si yo comparto en una misma lista como candidato a alcalde, ¿no es cierto?, con un número de concejales detrás, compartimos campaña, compartimos dinero, creamos un nexo, o sea, creamos una alianza. Y después asume el candidato a alcalde y asume los candidatos a concejales, uno o dos de su lista.
¿tú crees que va a existir capacidad de control? O sea, es difícil, o por lo menos cuestionable. ¿Te das cuenta? Yo me postulo, pero no quiero ir bajo ese tipo de condiciones. Hoy día el partido en el que voy me aceptaron en esas condiciones y se lo agradezco y en esas condiciones voy. Efectivamente, también creo que el tema del poder hoy día, lamentablemente, en este sistema político que nos vemos enfrentados hoy día, porque hoy día el poderío se abarca mucho desde ese sector, aparte del empresarial, y es ahí de donde nacen todas estas visiones cortoplacistas. Si yo comparto y concuerdo completamente contigo con esa mirada, ¿no es cierto?, a largo plazo que nos falta, mirar el tema de la educación, ¿no es cierto? No la podemos mirar y no la vamos a solucionar en un año, ni en 5, ni en 10, estamos hablando de 20, 30 y 40 años y si nos ponemos a trabajar hoy día, no es fácil, pero nadie se preocupa de eso porque a mí lo que me trae ganancia es que yo salga reelecto, pueda seguir, y es vendiéndole una pomada sin poder generar cambios verdaderos y reales de lo que necesita nuestro país y necesita la gente en realidad. Jessica. Dame un segundo, Juan Carlos, te lo pido antes de pasarte la palabra, porque aquí voy a tener una discrepancia grande con mi colega Víctor Bien. Fabián García. Y vamos a armar la polémica al tiro, vamos a tener una discrepancia grande, Fabián, en ese sentido. Ya. Porque sin pelo en la lengua. Concejal, sin pelo en la lengua, efectivamente, sin pelo en la cabeza, entendió Fabián, pero bueno. Pero yo efectivamente fui concejal un periodo, Fabián. Ya, y fui apoyada con un partido político y fui apoyando a un alcalde. ¿Ya? Eso no me fue obstáculo para el momento de que tenía que demostrar honestidad y transparencia en el hacer municipal, yo pudiera levantar la voz. Perdóname. Porque, perdóname, ¿sí? Perdóname, Jessica, ¿Sí? pero yo te estoy hablando por mi caso en particular y no vamos a armar una pelea aquí. Pero yo creo que es más que conocía la historia mía con quien es alcalde actualmente, es más que conocía, entonces no vamos a empezar a revelar detalles del tema y lo que pasó. Pero yo fui, lo apoyé en su minuto y eso no me fue una dificultad a mí, así como el día de mañana, hoy te tengo que fiscalizar para que las cosas sean correctas. Yo creo que vayas independiente o vayas a un partido político, cuando tienes las cosas claras, los principios claros y sólidos, nada, se ejercen y listo, y no pasa nada. No, si está bien hasta ese punto, Jessica, y no voy a dar tu nombre tampoco, Jessica Vidal, no lo voy a decir. Pero la experiencia me ha enseñado, si venimos observando hacia atrás y sin irnos más lejos, hoy día, cómo nos estamos rigiendo, cómo estamos viendo, yo solamente he visto, perdóname que lo diga, y de esta forma y sencillita, he visto concejales monigotes de lo que la primera autoridad les dice. ¿Y por qué? Porque los manejan. Ya, pero y eso no es ahora, y hacia atrás también se venía dando. Entonces. Pero eso se da, apoyen o no apoyen a un alcalde, se da porque eso va en la condición de cada persona, pues, Pablo. Se supone que yo soy el idealista político aquí, pues. Entonces se ha dado la circunstancia durante todo este tiempo hacia atrás, y qué es lo que no me gusta. Y pensando yo, ¿cómo puedo hacerlo para poder entrar sin ningún tipo de amarre con nadie? Mi idea fue la siguiente: yo entro en tales condiciones, entro como candidato independiente y no apoyo a nadie. Perfecto, ya. Y ahí nadie me va a decir, me va a sacar en cara, yo te apoyé, yo te pasé plata, yo te pasé votante, no, chao. Eso no corre conmigo, yo voy a un rol. A ver, ya adelante. Vamos, Juan Carlos. Para proponer una tercera mirada en esta discusión. Yo creo que, a ver, para mí no es sensata la discusión o que nos hagan pelear entre los que somos independientes y los militantes de partido. Claro, bueno, para llevarlo a otra realidad. Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, que está amenazada de muerte por hacer frente al narcotráfico, no creo que sea una mala persona o que no haga la pega. Por otra parte, muchos independientes, entre ellos líderes empresariales, que están en contra de todos los cambios y son independientes. Entonces, yo estoy de acuerdo con que ser independiente no es garantía de que se vayan a hacer bien las cosas o de que se esté del lado correcto de la historia. Yo creo que eso no es así. ¿Qué te garantiza ser independiente? Simplemente de que no tienes militancia de partido político. De hecho, por eso en mi respuesta anterior, yo les decía que no tengo nada en contra de los partidos políticos. De hecho, mi intención
es que en la nueva constitución se profundicen en un mejor rayado de cancha para que el trabajo político en los partidos políticos sea precisamente para servir y no para tener una maquinaria partidista que se apodera de municipios, se apodera de gobernaciones, se apodera de intendencias y que después de 1 o 2 periodos se terminan anquilosando en el aparato estatal y después cualquier gobernante de turno tiene muchas dificultades para llevar a cabo su programa porque funcionarios la atornillan al revés. Entonces yo creo que a eso, digamos, a ese clientelismo es lo que hay que hacer frente. Yo, ¿por qué no soy militante? De hecho, lo que le comentaba antes, o sea, a mí no me identifico un partido político actualmente, y es porque de hecho, yo no me metí a esta elección para dejar instalado mi nombre y probar la suerte después como diputado, como senador, como alcalde o concejal. Yo me metí en esto porque comprendo que ser constituyente no es un cargo para ejercer poder, como si lo ejerce un concejal o un alcalde, que están escogidos durante 4 años para solucionar los problemas de la gente. Yo no puedo ir a donde un vecino y decirle, mire, yo me voy a hacer cargo de su problema y le voy a pavimentar la calle, le voy a tramitar el registro social de hogares o cosas por el estilo, tampoco puedo hacer un ofertón. Como me han preguntado, ¿usted qué puede hacer para salvar mi microempresa? Yo lo que puedo hacer es hacer un rayado de cancha, pero yo no puedo decir, yo le voy a dar, no sé, 10 millones de dólares para que el rubro surja. Eso un constituyente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ser constituyente es cumplir con una tarea específica durante 1 año a tiempo completo, que es redactar la nueva constitución. Cumplida ese trabajo, nosotros salimos y de hecho quedamos con inhabilidad electoral posterior. Es decir, yo después de eso no puedo postular a 2 elecciones más. Entonces, yo por eso me involucré en esto, porque mi intención no es hacer de la política mi pyme, como conversaban delante en el bloque anterior, sino que mi intención es ser juez. Mi intención, yo soy abogado, mi intención es contribuir desde el derecho a ayudar, digamos, pero ejerciendo mi profesión. Y aparte de eso, como abogado, postular a la Academia Judicial para ser juez. Por lo mismo, yo me pregunto, ¿por qué entonces para llegar a la constituyente, no sé, tendría que ir con un partido que reconoce públicamente, por ejemplo, ser financiados por el narcotráfico y después como juez tener que cargar esa mochila por siempre? De decir, oye, ¿quién te financió? ¿A quién le besaste la mano? ¿Qué órdenes seguiste? Yo dije, no estoy dispuesto éticamente y profesionalmente a cargar con esa mochila y por eso no soy militante. Entonces, eso me nubla la vista a reconocer que hay independientes que están del lado equivocado o hay militantes que están en el lado correcto de la historia, no me nubla la vista. Entonces, yo en eso concuerdo, de que ser militante o ser independiente es garantía simplemente de tener o no militancia, no es garantía de hacer bien la pega. Eso ya, ojalá que la ciudadanía en la nueva constitución tenga más herramientas para sancionar a los gobernantes que no cumplen con su agenda, que no cumplen con las promesas que hicieron en campaña. Y a propósito de campaña, que era también uno de los comentarios, evidentemente, para un independiente yo no tengo el alero, o sea, no estoy en una lista de partido político, me ofrecieron cupos tanto lista del Frente Amplio como de la derecha y del Apruebo, que es como el partido de la Concertación. Entonces era como una candidatura bastante transversal. Me ofrecieron cupos, yo dije que no, que iba a ir por el camino difícil, que era ser independiente, y por suerte, desde diciembre que veníamos trabajando para que en el Congreso nos permitieran armar listas, porque tal vez la gente no sabe que el sistema electoral con el que vamos a ser escogidos los constituyentes es un sistema distinto al cómo se escoge un alcalde. O sea, tenemos que ser la lista más votada para tener posibilidades de salir escogido. Si hubiese ido solo, por ejemplo, las posibilidades son casi nulas. Por eso es que logramos conseguir una lista de independientes. Voy junto con Carolina Lagos, que fue directora de la Escuela España acá en Osorno, voy con Jorge Contreras, que fue director de un colegio religioso en Puerto Varas y que hoy día es rector del Colegio Terravida de Puerto Varas, igual, gente que quiere lo mejor para Chile, que nunca ha militado y que comprende que la importancia histórica de este proceso no puede ser robado por lo mismo de siempre, sino que hay que ser una alternativa para que la ciudadanía pueda escoger. Entonces, voy en lista de independientes porque de esa manera logramos sumar fuerza para hacerle frente a la maquinaria partidista que simplemente basta que le diga con un telefonazo a los militantes, salgan a tales cuadras a hacer campaña y los militantes disciplinados lo hacen, frente a uno que tiene que golpear puerta por puerta en cada una de las 12 comunas del distrito. De hecho, para que la gente se haga una idea, estuve midiendo la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene el distrito 25
y es exactamente el mismo tamaño que tiene Suiza. O sea, es decir, en la parte norte de la región de los lagos, que es nuestro distrito, tenemos prácticamente un país europeo que recorrer. O sea, así de grande es nuestra región. Imagínense todo el país. Qué bien, buenos datos. Juan Carlos. Tiene de verdad un tremendo desafío hoy día plantear una campaña en el Distrito 25 y como tú también lo planteas, no muchas veces con esta maquinaria política que hay detrás de los partidos, que maquinaria que no, personalmente no hemos visto, no quiero criticar a mi partido, pero supimos cómo era la regla del juego. Hay partidos que son más disciplinados claramente con sus listas, envían recursos, envían pancartas, envían folletería. Claramente hoy día nos estamos batiendo, al menos nosotros, con recursos absolutamente propios, pero es parte de la regla del juego, un poco para dejar claro que no todos los partidos funcionan de la misma forma y el hecho de ir apoyado por un partido no te garantiza que tengas recursos para financiar tu campaña. Eso porque también es un mito, también es un mito y se dice muchas veces, no, pero si va por el partido le financia todo. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Así es que igual es como parte de la transparencia y lo que hay que demostrar en la campaña y que quede absolutamente claro para la gente también. Oye, Angélica Miranda, que ha opinado harto, dice que Juan Carlos tiene muy clara la película, el ideal que quienes escriban la nueva constitución sean personas que no tengan militancia para no ser coartados. Por eso mi rechazo, ya que al final lo hacen lo mismo de siempre. Y claro, también es una mirada distinta, o sea, y es una preocupación que hoy día yo también tengo y lo he planteado. O sea, ¿qué van a hacer los mismos de siempre escribiendo una nueva constitución para Chile? ¿Y qué pasa con la gente que tiene que ir a dar el voto cuando no se interesa en conocer candidatos nuevos con esta mirada de que, ¿y este de dónde apareció? O este que yo no lo conocía, y este que viene a hacer ahora. Entonces, cuando tenemos esa mirada de parte del electorado, igual se complica esta renovación en la política, porque repetimos a veces como discurso aprendido, no, si hay que cambiar, no, que los mismos de siempre, queremos gente nueva, queremos savia nueva, queremos gente fresca, y al momento de presentarse los candidatos se pierde el interés. Es que yo creo que ahí también es importante revisar el historial electoral de nuestro distrito. El distrito 25 suele ser bastante conservador en lo electoral. ¿A qué me refiero con conservador? Tienden a escoger a los mismos de siempre, al rostro conocido. De hecho, nuestro distrito, para el plebiscito del 25 de octubre, del apruebo y el rechazo, cierto que a nivel nacional la participación aumentó considerablemente y que los jóvenes salieron en masa a votar. Bueno, eso fue así, excepto en nuestro distrito. En nuestro distrito la participación de hecho se redujo. Hubo comunas, por ejemplo, Fresia, Los Muermos, que la participación bajó a la mitad. Y no fueron los jóvenes precisamente los que salieron a votar, sino que fueron, curiosamente, entre los 45 y 65 años. Entonces, adulto y adulto mayor. Entonces, si uno revisa también el historial electoral, bueno, ¿cuántos años está Javier Hernández? ¿Cuántos años está Fidel Espinosa? ¿Cuántos años están los diputados de nuestra zona? Entonces, nuestro distrito tiende a votar por el rostro conocido. Entonces, yo creo que eso es importante, hacer todo lo posible para que se revierta en esta elección. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Que a propósito de los rostros nuevos, que ser rostro nuevo tampoco es garantía de tener independencia para cumplir, digamos, con las promesas a la gente. Porque hay mucho rostro nuevo, que es el delfín de X candidato o de X parlamentario de la zona, y son los mismos, digamos, en la misma maquinaria la que está a su disposición, y es por eso que como independiente, en lista de independientes, hemos tratado de hacer todo lo humanamente posible para hacer frente a esto, porque recorrer el distrito, como les mencionaba, que es gigantesco, del porte de otro país, digamos, en nuestra región, es excesivamente caro, y al mismo tiempo, como independiente, tenemos que parar la olla. O sea, y de hecho esto lo he conversado con muchas personas que me dicen, oye, no, porque yo quiero que vengas a esta reunión, es que yo quiero que también vengas acá. Yo digo, oiga, pero paremos un poco porque yo igual tengo que trabajar. Entonces, a mí tampoco hay alguien que me pase el sueldo, entonces el costo viene del bolsillo propio. También yo acá en Osorno crecí en la parroquia Santa Rosa de Lima. Entonces, las señoras de mi parroquia en sus casas han hecho empanadas y las venden y con eso se han hecho aporte a la campaña y con eso me permiten, digamos, pagar los pasajes del bus, me permite, digamos,
el tener volante. En Río Negro tengo cuatro gigantografías que están en territorio de familia, entonces, y con eso, digamos, con el trabajo de uno y con el apoyo también de las personas que me han acompañado en mi recorrido vital, es que he podido, digamos, hacer frente, digamos, a la cancha tan dispareja, Claro. porque muchos candidatos que ni siquiera han tenido que pedir vacaciones en su trabajo, pedir, digamos, tiempo sin goce de sueldo, pedir permiso sin goce de sueldo, es porque, claro, tienen la maquinaria de los parlamentarios de siempre a su disposición. Eso nosotros no lo tenemos y por lo mismo la cancha es bastante dispareja y por eso vuelvo a insistir en la necesidad de que la ciudadanía se informe, que vea cuál candidato o candidata le interpreta mejor para que ese voto el próximo 15 y 16 de mayo sea informado, que no sea al azar. Porque si es al azar, lo más probable es que sea por la persona que a usted más le suena, que más vio en la gigantografía, y particularmente en la elección de constituyentes es muy importante lo que está en juego como para dejarlo al azar. Bueno, este programa, Juan Carlos, es esa instancia para poder también ver que la gente, o sea, que la gente pudiera ver nuevos rostros, nuevas ideas, y que estamos completamente contigo, Jessica, yo estamos completamente de acuerdo que hay que renovar todo este sistema. Estamos en una campaña también desde el punto de vista que nos toca a nosotros, como concejales, también queremos convencer a la gente, darle la idea de que renovar no es malo, de que es bueno traer ideas frescas, gente nueva, y estamos en esa lucha igual que tú, y yo creo que es validero, y yo creo que es lo que necesitamos hoy día a nivel país, es cambiar todo el sistema, porque lamentablemente está viciado, y si no está viciado por un lado, está viciado por el otro, entonces hay que empezar a cambiar, y así como dices tú, se nos viene la madre de las elecciones, vamos a tener cuatro boletitos que vamos a tener que firmar, entonces de ahí partamos de acá, ¿no es cierto?, generando esos cambios, de ahí hacia arriba, vamos cambiando. Esta es la oportunidad, y esta es la oportunidad en que la gente tiene que darse cuenta. Pero uno también mira y observa, y tú le dices una palabra tan usada hoy día como constituyente a muchas personas, y todavía te quedan mirando qué es constituyente. O sea, te das cuenta, falta de información, la falta de saber, las ganas, el interés. Cuando yo te digo, tenemos que cambiar, tenemos que ya dejar esta mirada cortoplacista, como lo dices tú, ¿no es cierto? Y empezar a mirar para el futuro, tenemos que pensar seriamente con el tema educacional, educación, cultura, ¿te das cuenta? Y eso no es corto, no es para una mente cortoplacista. O sea, eso no me va a traer crédito en 4 años. Si yo propongo algo, va a ser para 20 años más, a lo mejor yo voy a estar en otra cosa. Pero eso es lo que necesitamos, esa es la visión que hay que tener hoy en día. ¿No es cierto, Jessica? ¿No es cierto, Fabián? Así, súper amigos. Después vamos a conversar. No, mentira. Oye, no, yo quiero de verdad, me estaba quedando como con una conclusión de esta conversación que hemos tenido Juan Carlos y Fabián. Y hoy día es que nada te garantiza nada, po. Qué triste terminar con esto, pero es como real, porque el hecho de ser joven no te garantiza nada. El hecho de ser una persona madura, como lo planteaba Angélica, no te garantiza nada. De ser una persona independiente no te garantiza. Hacer una persona partidista tampoco te garantiza en los temas que hoy día le importan a la ciudadanía, la honestidad, la transparencia, la probidad, quizás no te garantiza. Yo creo que la única garantía hoy día que puede tener la ciudadanía es el cómo te ha visto en tu actuar, tu formación de persona, la solidez de tus valores. Yo creo que esa es la única garantía que uno puede entregar hoy día al momento de un cargo público, pero no es garantía, no, yo no puedo decir hoy día, no, tenga la confianza de votar porque soy mujer, ni siquiera eso te garantiza, o porque soy hombre, ni siquiera eso te garantiza hoy día, el día de mañana puedas tener la probidad necesaria para ejercer el cargo al cual te estás postulando. Sí, yo creo que ahí los testimonios es el concepto clave, la coherencia de vida. Nadie dice que nadie cambie de opinión, sino que si una persona cambió de opinión, su vida sea coherente con ese cambio y no que sea una vuelta de chaqueta electoral, digamos. Entonces yo creo que los testimonios, que la vida sea la que hable, yo creo que es la clave no solamente en esta elección, sino en todas las que tenemos este año, porque ahora en mayo son 4 papeletas, y en noviembre son nuevamente otras elecciones. Entonces, este año va a ser bastante acontecido en lo electoral y sin duda, claro, lo testimonial, yo creo, y de hecho en la calle me ha pasado, es lo que más pesa. Ya el trabajo colectivo donde, no, es que yo voy a votar por esta persona, no la conozco, pero sé que viene con esta colectividad, con este partido detrás, eso ya hace harto tiempo que no es así. O sea,
Yo de niño conocí la figura, por ejemplo, no sé, pues a mí me hablaban de Gabriel Valdés, me hablaban de Bernardo Leighton, entonces que uno decía eran personas que tenían una altura no solamente política, sino moral, que eran personas que por el solo hecho de que esa persona estuviera hablando, la generación de mis padres, de mis abuelos, les escuchaban. Pero hubo un divorcio entre la academia, por una parte, y entre la política, donde, claro, parece que el político no sabe mucho de lo que habla y el académico, que tal vez sabe mucho de lo que habla, decide no involucrarse en la política para no farandulizarse. Entonces yo creo que ese divorcio que ha ocurrido en la práctica hay que reconciliarlo, porque eso nos tiene, digamos, en una crisis institucional como la que tenemos hoy día, y donde finalmente uno se da cuenta que las autoridades que están tanto en el gobierno como en la oposición simplemente no están dando el ancho para hacerse cargo de las necesidades de la gente, sino que están mirando con una visión de corto plazo cómo podemos quedarnos nosotros en el poder, sacar a este del poder, cómo poder evitar de que me acusen de ser constitucional o inconstitucional. Entonces uno dice, al final, cuando uno ve toda esta pelea, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde están las soluciones para la gente? Ustedes saben que antes del estallido social, el 20% de la población del país no tenía asegurada comida. Cuando hablamos del hambre, no es que la gente por la pandemia haya tenido hambre, es que en condiciones normales el 20% del país no tenía una comida asegurada. Entonces, y cuando uno conoce esa realidad y ve en la tele de que los políticos están peleando, digamos, no, es que tú me dijiste esto en el hemiciclo y en esta reunión nos dijeron otra cosa, entonces después uno dice, ¿y dónde está la discusión importante? Y eso no está sobre la mesa, y ojo, tampoco es casualidad de que no esté sobre la mesa, porque la institucionalidad diseñada en el país desde la Constitución hace de que, bueno, los políticos puedan subsistir sin necesidad de escuchar a la gente. Entonces, asegurándose escuchar los días previos a las elecciones, asegurándose los votos, la institucionalidad como que se crea a sí misma, sin necesidad de que la gente sea escuchada, sin necesidad de cumplir a la gente, sin necesidad de consultarle a la gente. Y eso yo creo que nuevamente, para reconducirlo a la discusión de la nueva Constitución, es importante que la nueva Constitución sea capaz de diseñar instituciones inteligentes que lleguen de manera oportuna, de manera eficaz y sobre todo, como les mencionaba al comienzo, que sea capaz de anticiparse a los problemas, porque los problemas que vamos a enfrentar en el corto plazo aquí en el país hace ya varios años que a nivel internacional se están discutiendo, ya hay, el mundo de las ciencias, por ejemplo, ya nos vienen advirtiendo de cuáles son los problemas, el cambio climático, por ejemplo. ¿Hace cuántos años sabíamos que en nuestra zona había sequía? Yo crecí cuando niño, sabiendo de que todos los veranos había escasez de agua, y hoy día la región de los lagos está en escasez hídrica, lo cual es una contradicción. La región de los lagos, mucha agua, claro, escasez hídrica. ¿Y dónde está el Estado invirtiendo en infraestructura? ¿Dónde está el Estado incentivando a los privados a invertir en infraestructura? No está. ¿Por qué? Porque no era necesario que el Estado se anticipara a estos problemas, y ahora que no hay agua, todos rasgan vestiduras, y eso no puede ser. Mira, aquí hay un comentario muy cercano que dice: Juan Carlos ha demostrado desde muy joven que se compromete vitalmente en las causas que abraza. Por ejemplo, no fue casualidad que Chicluna recibiera un set de 1500 páginas con denuncia de abuso sexual en la iglesia. No fue casualidad que conociera un calabozo en Santa Cruz, Santa Cruz, Bolivia, cuando viajó a protestar ante el Papa. No fue casualidad que la comunidad de la parroquia Santa Rosa te haya elegido en tercero medio para que coordines la construcción del templo. ¿Tienes historia con la iglesia? Me he dado cuenta a raíz de los comentarios, y igual lo han mencionado, que estuviste también presente en la situación del obispo Barros también, así que cuéntanos brevemente de esa historia, ¿ven? Bueno, el año 2015, cuando nombraron al entonces obispo Barros acá en Osorno, fue un proceso bastante difícil, porque por una parte, como creyente, yo me acerqué, digamos, para confiar en el obispo. Le pregunté, ¿es verdad o no lo que Juan Carlos Cruz, James Hamilton, José Andrés Murillo le acusaban, que era que encubrió abusos sexuales? Y saben que el obispo no tuvo la capacidad de decirme no. O sea, si él me hubiese dicho no, yo me quedo tranquilo y hubiese confiado en él, pero se fue siempre en evasivas. Y cuando me doy cuenta de que particularmente en la vida diocesana, sobre todo de las parroquias acá en Osorno, había mucho desconcierto, se me ocurrió levantar la voz en público y preguntar si era verdad o no, y se fue generando un movimiento del cual me escogieron como uno de sus voceros, no fui el único, y empezamos a tratar de tener intentos de diálogo, de saber qué es lo que estaba pasando, y claro, después del movimiento ciudadano que se logró articular, que era la Organización de Laicos y Laicas de Osorno,
logramos poner sobre el tapete tanto la situación que ocurría acá en Osorno como contribuir a que más víctimas hablaran. Y eso fue lo que terminó explotando, digamos, el año 2018, después de que el Papa nos tratara en 2015 de tontos y zurdos por estar reclamando en contra de la pedofilia, y después que nos dijera que todo esto era calumnia cuando vino acá a Chile. Claro, se terminó destapando una caja de Pandora, una verdadera olla a presión sobre una realidad que yo dudo que alguien no lo supiera, pero sí era una realidad sobre la que no teníamos conciencia de la magnitud del problema. Entonces, de hecho, como estudiante de Derecho en esa época, dediqué mis últimos años y sobre todo mi memoria de pregrado a tratar de estudiar este fenómeno. De esa investigación resultaron 3 libros que están publicados y que, de hecho, este sábado vamos a lanzar junto con el entonces fiscal Emiliano Arias y junto con otras personas, para tratar de entender cómo las estructuras de poder influyen en las relaciones humanas. De hecho, esto nuevamente con la Constitución, el que las personas puedan cometer actos de corrupción, digamos, y que no pase nada, o que la institucionalidad no sea capaz de identificar cuando una persona comete actos de corrupción, no es casualidad, obedece a un diseño de las instituciones. Por lo tanto, es a ese diseño donde tenemos que intervenir y abocarnos los constituyentes. Vuelvo a insistir, el constituyente no es la persona o el candidato que le va a dar un ofertón, le va a decir a la ciudadanía, las pensiones mañana van a aumentar de 129.000 pesos, van a aumentar a 400.000 pesos. Eso corresponde al gobernante de turno, tanto al Congreso como al presidente o presidenta. Lo que corresponde al constituyente es ser capaz de rayar una cancha que permita esa discusión y que no sea un obstáculo para cuando las mayorías del país se pongan de acuerdo y digan ya, vamos a subir el sueldo mínimo, que ya, aumentemos el sueldo mínimo, pero que no sea la Constitución la que diga, por más que ustedes lo necesiten, por más que ustedes lo quieran, por más que ustedes estén de acuerdo, no lo van a poder hacer. Yo creo que ahí tenemos como constituyente el principal desafío, que es precisar cuál es nuestra función y sobre todo cómo somos capaces de diseñar una constitución inteligente que no sea una camisa de fuerza, que no cierre las puertas a los problemas del futuro. Yo creo que ahí tenemos, digamos, el enclave. Sí, Bien, Juan probablemente la Carlos. constitución que creemos hoy día y como las sociedades son cambiantes, en 30, 40 años más, la nueva constitución también actúe como camisa de fuerza, creo yo, que son cíclicas las sociedades, las generaciones van cambiando y las demandas de los ciudadanos también van cambiando. Así es que lo que Pero hagamos hoy ahí, puede ser que en 50 años esté obsoleto también, o sea, pero, es como un pero, hecho pero real, ahí, no va a ser para siempre. ahí es, ahí es curioso en el sentido de que el que seamos capaces de diseñar instituciones no rígidas, sino que se vayan adaptando. Por ejemplo, poco se conversa de los quórum para cambiar las constituciones. O sea, o que, por ejemplo, las constituciones tengan establecido que, no sé, cada 30 años se haga, o cada 20 años, se haga un plebiscito Claro. para consultar si es que quieren mantener la constitución vigente o si se quiere modificar la constitución vigente. Porque ese era otro problema. El plebiscito del 25 de octubre era inconstitucional en su origen, porque la Constitución no establecía un plebiscito de esas características para que la gente pudiera expresar si quiere continuar o no con la misma Constitución. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué acaso es inventar la rueda de que una Constitución diga, mira, cada 20 años sométanme a consulta para saber si es que la ciudadanía considera que ya cumplí mi ciclo y que institucionalmente podamos hacer el cambio? Porque ese es otro problema. Cuando tenemos instituciones que no son capaces de anticiparse a los problemas ni responder a las necesidades de la gente, es que nos acostumbramos a que tengamos que gritar, tengamos que salir a la calle, tengamos que hacer ruido para que nos pesquen. Eso tampoco es casualidad. O sea, que haya sido necesario un estallido social para hacerle ver a la clase política lo que era evidente, eso demuestra de que tenemos instituciones mal diseñadas. Por eso yo digo, bueno, ¿por qué debería ser raro el hacer que una constitución obligue, digamos, a los políticos a escuchar a la ciudadanía, a generar espacios para que la ciudadanía periódicamente vaya diciendo si está de acuerdo o no? Yo creo que eso, digamos, es sensato. Yo creo que es como incluso como una vía de escape, digamos, al descontento de la ciudadanía. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser capaces, vuelvo a insistir, de diseñar una institucionalidad inteligente, una constitución inteligente, para que no sea un obstáculo y que no nos obligue a usar la calle como único medio para que se nos escuche y se conozca la realidad de cada uno. Yo creo que ahí tenemos otro desafío. Sabes que en ese sentido, yo creo que igual hay que ir un poquito más allá. Yo creo que cuando hablamos de crear instituciones, de la institucionalidad, yo no soy partidaria de llegar
y criticar a la institución por completo, muchas veces destruyendo la institución. Y yo creo que la mayoría de las instituciones, incluso si revisamos el Sename, que es una de las más cuestionadas hoy en día y que es un pésimo servicio, pero si vamos a la teoría y a la creación del Sename, los dos tomaron al mismo tiempo. Es agua, es agua. Pero igual, agua. Si vamos a la creación y nos vamos, por ejemplo, a cómo fue creado el Sename, si revisamos su misión, su visión, sus objetivos, ya probablemente van a ser preciosos y probablemente te van a garantizar este servicio nacional de menores como debe ser. Pero las instituciones también tengámoslo presente, y es parte de la conversación que hoy día tenemos, que la hacen las personas que trabajan dentro de la institución. Y ahí volvemos nuevamente al tema de qué nos garantiza que a esas instituciones claramente lleguen la mejor gente con las mejores capacidades y pueda trabajar de manera objetiva. Y yo creo que gran parte hoy día de las instituciones y el mal funcionamiento de las instituciones está dado por el pago de favores políticos. Y yo creo que el tema está sumamente cómo terminamos hoy día con el pago al favor político. Sí, mira, de hecho, como te mencionaba, escribí 3 libros relacionados con este tema, de cómo los diseños de los espacios influyen en la forma en que nos relacionamos en esos espacios. Yo te diría lo siguiente, que evidentemente, en último término, nadie te pone una pistola para que cometas un acto de corrupción. O sea, la persona comete delitos porque puede. Lo que yo aprendí a raíz de los abusos en la iglesia es que el abusador no necesariamente es alguien que es patológico, así como que va a abusar siempre y cuando pueda. Es generalmente, cuando uno revisa los estudios, son personas que suelen ser virtuosas, pero llegan a una posición de poder donde dicen, chuta, nadie me está mirando, y si cometo un ilícito no pasa nada, entonces después me atrevo a dar el siguiente paso y después sigo avanzando y sigo avanzando. Entonces, cuando nos damos cuenta de que estos ilícitos, abusos, corrupción, delitos ocurren porque pueden, es que yo digo, tenemos que poner toda la capacidad intelectual para evitar dejar espacios que en las sombras, digamos, ser capaces de diseñar instituciones que sean lo suficientemente robustas para que después la persona que delinque no pueda decir, no, es que yo no sabía, no, es que esto era legal, no, es que esto me lo permitía la autoridad. Yo creo que una vez de que tengamos clara cuál es el diseño de las instituciones, que no queden, digamos, zonas grises ni zonas oscuras, es que ahí queda más nítida la responsabilidad individual al momento de cometer actos de corrupción. Porque si tú me preguntas, claro, por ejemplo, en el Sename, todos nos escandalizamos con el Sename, tiene misiones muy, muy, muy significativas, pero cuando uno revisa la orgánica, uno dice, oye, en todo momento, si por ejemplo un cuidador o una cuidadora viola a una niña o a un niño, la institucionalidad no está diseñada para que haya una señal de alerta de decir, oye, esta niña cambió su conducta, puede ser por algo. Más bien, la institución está diseñada para que si un niño o una niña cambia la conducta, se le agreda para que se transforme en alguien normal, digamos. Es como, eres el niño problema, por lo tanto nosotros te sancionamos porque nos causas problemas. Yo creo que ahí nuevamente, y por eso hinco tanto el diente, digamos, en el tema del diseño, es que tenemos que ser capaces de crear espacios protectores, instituciones bien hechas, para que cuando una persona se sobrepase, se extralimite, cometa un ilícito, entonces quede bien nítida cuál fue esa responsabilidad y que no se termine escudando en el que no me vieron, el que no me pillen, el que estaba permitido, que esta era una zona gris que no sabía. Entonces yo creo que por eso es importante caminar y masticar chicle. Caminar por una parte, diseñando instituciones que sean lo suficientemente nítidas para determinar bien las responsabilidades, y por otra parte, evidentemente, apostar a un cambio cultural. Si, como tú bien dices, Jessica, en último término, son personas las que cometen crímenes, son personas las que cometen corrupción, son personas las que cometen delitos, y que nadie te pone una pistola para que lo hagas. Entonces, si nadie te pone una pistola... Y son personas también las que fiscalizan y las que sancionan. Y son personas las que tienen que tomar las medidas. Entonces, de repente tenemos, en el lugar del fiscalizador, tenemos a alguien que también hace la vista gorda al tema, pues.
Es que, por lo mismo, a propósito nuevamente del diseño de las instituciones, si es que el director del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, no fuera en su diseño nombrado como cargo de confianza del presidente de la República, probablemente los políticos financiados de manera corrupta ya estarían desfilando en tribunales. Entonces, nuevamente, si con una norma tan sencilla de decir, mira, no sé, el director del Servicio de Impuestos va a ser escogido por alta dirección pública, por decir algo, nos estaríamos ahorrando que muchos políticos que deberían estar en la cárcel hoy día están en el Parlamento. Tan simple como eso. Entonces, vean que nuevamente el diseño de las instituciones influye en la forma en cómo nos relacionamos. Algo tan sencillo como haber cambiado el sistema de nombramiento del Servicio de Impuestos Internos pudo haber evitado que muchos tuvieran clase de ética, que muchos salieran sobreseídos porque el Ministerio Público no pudo investigar porque el Servicio de Impuestos Internos no se creyó, etcétera. Digamos, hay nuevamente el diseño de las instituciones es lo importante. Dentro de esa Juan Carlos, institución, de verdad que, dame un segundo, Fabián. Lo que pasa es que encuentro súper interesante la conversación y creo que cada vez que vamos andando en otras instituciones, igual vamos descubriendo que hoy día el porcentaje de corrupción en Chile es mucho más de lo que simplemente pensamos. Y cuando me dices tú que el director, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos sea nombrado por alta dirección pública, a mí se me viene inmediatamente a la cabeza ya cómo está cuestionado el sistema de alta dirección pública también, porque tampoco hoy día es 100% garantía de que llegue la persona idónea al cargo que tiene que ocupar, y lo hemos visto localmente, y lo hemos visto acá en Río Negro, y en eso también podemos saber junto con don Pedro Ojeda, que es parte del sistema educacional, donde se han hecho concursos a través de alta dirección pública, por ejemplo, pero tampoco ha llegado la persona idónea a ocupar los cargos. Y muchas veces se sigue en esto porque, ¿perdón? Desde tu experiencia, ¿a qué se debe que el cargo ya estaba asignado a una persona y porque la comisión que diseña los y volvemos a caer en lo mismo, porque está todo integrado por personas. La comisión de alta dirección pública son funcionarios municipales. Por ejemplo, te voy a hablar un poco del caso de acá de Río Negro. Son funcionarios municipales que van con una visión y claramente un perfil de lo que quieren tener, pero muchas veces se hacen estos concursos y hoy, antes la alta dirección pública sí te daba la garantía de transparencia al concurso, pero hoy día ya no te la da. Y todos van con el famoso traje a la medida. Ya se diseña esto. ¿Qué hace a través de la alta dirección pública? Pasan los test, van pasando las etapas, pero finalmente llega una terna a manos del alcalde, ¿ya? Y es el alcalde, en definitiva, quien decide quién ocupa ese cargo y lo somete a la votación del consejo. Cuando tenemos un consejo municipal que no tiene autonomía para decidir y no es capaz de levantar la voz y de rayar la cancha claramente, que las cosas se hagan, pasan cosas como las que han pasado acá específicamente en Río Negro, pero hoy día a lo que iba a apuntar claramente es que hoy día ni siquiera la alta dirección pública hoy día es garante de que llegue la persona que tiene que llegar a ocupar el cargo. Porque se van quemando etapas y tú te vas preocupando solamente que el candidato que tú quieres que llegue, la persona que tú ya le tienes comprometido el cargo, vaya pasando las etapas y pueda llegar a la terna. Y eso se da fácilmente porque en eso también opina una comisión que es de funcionarios municipales. Eso. Mira, interesante. O sea, si lográramos intervenir para que ese proceso no fuera de funcionarios municipales, sino de otras personas, ¿tú crees que se podría avanzar en transparencia y probidad en eso? Sí, es interesante. Es que si la alta dirección pública quizás fuera totalmente autónoma y no estuviera la mano de quien gobierna políticamente, digamos, ya, sino que se establezca el perfil del cargo que tú quieres, ya, pero no diseñar el traje a la medida que es lo que hoy día se está haciendo, y en definitiva los cargos que han llegado incluso por alta dirección pública responden a la voluntad política de quien está a cargo de la administración comunal en este caso, ¿ya? Pero claramente si la alta dirección pública, bajo mi punto de vista, actuara de forma absolutamente independiente y tú le hicieras, no sé, a lo mejor llegar solamente el perfil de la persona que tú quieres,
podría a lo mejor garantizarse algo de transparencia hoy día en el método de elegir la persona. Pero cosa que no ha sucedido, porque años atrás sí se decía, oye, alta dirección pública es la forma que tenemos para elegir las personas. Pero hoy día, bajo mi punto de vista y bajo lo que he visto, no es así. No te garantiza absolutamente nada la alta dirección pública. He tomado nota porque, claro, tú tienes ya me contabas que habías sido concejal, entonces Sí. claro, tú tienes la experiencia desde adentro de cómo Y me lo pasé funciona. peleando, me lo pasé peleando. No, mira, interesante, ¿sabes qué? He tomado nota porque los puntos que precisa es importante y de hecho, a propósito de una de las grandes demandas de la ciudadanía es la participación ciudadana. Yo digo, bueno, en el proceso constituyente tenemos que tener estas conversaciones no solamente entre los constituyentes, sino con los que están en terreno, porque como tú dices, este es el proceso y sí, he tomado nota de todo lo que estás diciendo. Y eso, Juan Carlos, esto mismo que está hablando Jessica, no solamente se da acá, o sea, ni en el tema comunal. Dice, oye, no, en el sistema judicial, vamos, tú eres abogado. También no te preocupes que hasta ahora no hay ningún juez ni nadie está mirando. Así que tranquilo nomás. Pero efectivamente esto se da en todos lados, en todo ámbito, esas ternas, esto, trajecito a la medida, se dan. Entonces, efectivamente, cuando habla Jessica que esto puede ser que todo en el papel luzca muy bonito, esté todo muy bien definido, estén todas las directrices, estén impecables. El tema es cuando eso pasa a la responsabilidad de personas. Y es ahí donde fallamos. Y de hecho a mí yo cuando ingresé a la candidatura en el partido que estoy hoy día, y me hicieron unos cuestionarios, y me hicieron preguntas y yo respondía. Y entre una de las preguntas que me hicieron fue qué era lo que a mí me diferenciaba, me podía diferenciar dentro de mi candidatura, mi postura, con respecto a los otros participantes. Y mi postura era la siguiente, era que en la política o en los cargos, lo que sea, hoy día están expuestos, puedes tener conocimiento, puedes ser abogado, puedes ser ingeniero, puedes ser doctor, puedes ser un montón de cosas. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Hoy día los tenemos en estos cargos, todos estos títulos. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Son los valores. Es la moral y la ética con la que una persona se desarrolla y que los tiene, pero firme, muy arraigado en sí mismo, y que hoy día, en tiempo de elecciones, es lo que las personas, el votante tiene que identificar, porque los títulos, los conocimientos, las experiencias las ves por todos lados, hoy todos los tenemos. ¿Qué es lo que hace la diferencia, no es cierto? Son las cualidades blandas, esas son. No es otro el factor. Y todo el rato, todo esto que estamos hablando, y chocamos en lo mismo. Chocamos exactamente en lo mismo. La institucionalidad falla, ¿por qué? Por las personas. Tenemos todo bien definido en el papel, se ve bonito, pero ¿dónde falla? En las personas. En todo tipo de instituciones, la institucionalidad, en todo falla. Pero es netamente eso. Si hoy día lo que nos está faltando como ciudadanos, y principalmente los que hoy día manejan poderes, que ahí se tergiversa todo el tema. Mucha gente habla de que cuando tú llegas a un cierto grado de poderío empiezas a cambiar como que te transforma. Entonces, yo creo en forma muy personal que eso no debiera ser, eso no debiera cambiar. Confío en eso. Yo, de hecho, cuando se me pregunta y me postulo a ciertas cosas, yo es que confío en mí, pues, yo sé quién soy y sé lo que voy a hacer y yo no transo, valores no los transo. Es mi forma y espero que exista mucha gente, sé que tú eres igual, me he dado cuenta, te he estado observando, te he estado leyendo también, me tuve que informar antes de estar que tú te presentes con nosotros en el programa, y efectivamente esto es lo que necesitamos, gente con valores, gente que vaya con una visión clara, y de verdad, mira, recién estaba viendo acá, de hecho ya sacaste aquí un adepto inmediatamente. Lo estaba leyendo recién, fue Jessica, ayúdame el que me ayudó a hacer los folletos, ¿Qué cosa? el que me hizo los folletos a mí, ¿cómo se llama? Ay, Néstor Fuentes se llama, Fabián. Me olvidé. Néstor Fuentes, de hecho Ahí está el estaba comentario, comentando. ahí está el comentario, ahí te lo dejé en pantalla. Bien, viste que tú sabías lo que estaba hablando. Mira, debo decir que siempre dudé por quién votar, por constituyente, porque no sabía. Y con esta gran conversación hoy me quedó claro.
Me habían hablado de Juan Carlos Pérez-Pol y hoy confirmado. ¿Te das cuenta? Gracias, don Víctor. Gracias. De hecho, generalmente cuando me dicen, oye, esta persona te apoya, te alegra, yo digo, bueno, por una parte, claro, evidentemente uno se alegra, porque mal que mal es una elección, pero por otra parte, y en esto soy sincero, digamos, igual me da un poco de pudor, porque es un sentido de responsabilidad grande. O sea, cuando la gente te dice, mira, yo nunca he votado, pero voy a ir a votar por ti porque te creo, es una mochila que uno dice, aquí estoy sobre una caja de huevos, si piso mal, puedo romper la confianza de la gente y eso es irreparable. Entonces, de verdad, gracias, don Néstor, y desde ya, digamos, reconfirmar el sentido de responsabilidad con el que quiero llegar a la constituyente, porque no es solamente escribir un texto por escribir un texto, sino que es las vidas que están detrás y que se pueden favorecer de la redacción de ese texto que es la nueva constitución. Entonces, en ese sentido, gracias, y como les menciono, siento esa mochila, digamos, de decir, hay muchas personas que están confiando, por lo tanto, no hay margen, digamos, para salirse con las de una, salir con el chancho al hombro o para traicionar las confianzas, porque son vidas, digamos, las que están detrás. Así es. Oye, yo creo que hoy día quedamos hasta aquí. Quiero de verdad agradecerte, Juan Carlos, la disposición de conversar con nosotros hasta esta hora. Quiero agradecerte la claridad en los planteamientos que has tenido. Debo decir personalmente, nos contactamos, pero no habíamos tenido posibilidades de conversar anteriormente. Y para mí, personalmente, ha sido muy grato el poder haber conversado contigo esta noche. ¿Ya? Así es que Gracias. agradecerte, obviamente, y dejarte abierta la invitación. Creo que se merece otro rato de programa. Empezamos más temprano, así es que dejarte abierta la invitación para los tiempos de que se abra la campaña y puedas decir lo que tienes que decir. Muchas gracias. Que se abra la campaña. Pero agradecerte, creo que te estrujamos esta noche, te sacamos harta información, pero de verdad, muy, muy grata tu visita acá al programa, Juan Carlos. Juan Carlos, muy agradecido de tu presencia, muy contento de que un rionegrino esté aquí y vaya por lo que va, excelente, feliz. Así es que muchas gracias y de verdad te vamos a tener, yo creo que en una próxima oportunidad. Eso de darlo por hecho. Muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo, por el espacio, por la paciencia y la buena onda. Fue una muy buena conversación, muy grata, muy amena, de profundidad. Yo tomé muchos apuntes de lo que ustedes también iban diciendo, así que fue de retroalimentación significativa. Así que de verdad, muchas gracias y a su entera disposición. ¿Sabes qué? Antes que cerremos el programa, es que me voy a quedar con el último comentario porque de verdad que me provocó nostalgia. Don Pedro Gea dice, en el kinder había 3 Jessica. Sí. En el kinder había 3 Jessica. Y de verdad que me emocionó el tema. Yo una cuestión que nunca he podido no entiendo, olvidar ni nada por el estilo. Estaba Jessica Barriento, estaba Jessica Vidal, que era yo, y estaba Jessica Ojeda. Y de verdad que mandarle un tremendo abrazo al cielo. Que fue un momento duro, yo era muy chica, pero nos dolió mucho eso. Así es que sí, saludos, don Pedro, de verdad que me emocionó y me voy a quedar con ese último comentario y de verdad que un abrazo al cielo para ella. Así es que eso, muy buenas noches, ha sido una grata conversación y hoy te vamos a dejar invitado otra vez. Me gustó conversar contigo, me gustó. Mira, Juan Carlos, mira, la señora Angélica Miranda dice que también te quiere en su programa, así que ahí ya te estamos haciendo un poquito de publicidad. Muchas gracias. Así que hay que se contacte contigo. La invitación. Exacto. Muchas gracias. Saludo a la señora Angélica también. Eso. Gracias. Saludo a la señora Beatriz Pañal. Saludo a don Pedro, saludo al otro. Saludo a la señora, saludo a la gorila, ¿no? Muy bien. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos.